uno de los cuatro institutos Cervantes que tenemos en Italia. Es un gran placer estar esta tarde aquí con vosotros, con ustedes, y les doy la bienvenida a este tercer encuentro del ciclo de conferencias que se llama Ciencia, Política y Diplomacia, el papel de los científicos en el proceso de decisión, que hemos organizado, como decíamos, los cuatro institutos Cervantes de Milán, Roma, Nápoles y Palermo, con el asesoramiento científico de la Asociación de Investigadores Españoles en la República Italiana. Es una organización muy interesante que a continuación nos va a presentar su presidente. Esta tarde hablaremos de contaminación y calidad de aire, Nápoles y Bilbao, pero además de contrastar estas dos ciudades, los casos de estas ciudades, la situación, las medidas, la evolución, el urbanismo en torno a esta problemática, pues conoceremos también cómo funcionan las organizaciones implicadas en el tema de la gestión del aire y del cambio climático, en algunos aspectos del cambio climático, como no puede ser de otra manera, tanto en Italia como en España, tanto en Bilbao como en Nápoles. Yo me alegro mucho de poderles anunciar que participarán Adriana Pietrodangelo del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Buenas tardes, Adriana. Alfonso Gil Invernón, el concejal del Medio Ambiente del Ayuntamiento de Bilbao. Buenas tardes, Alfonso. Después, Raffaele Del Giudice, ex concejal del Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Nápoles. Buonasera, Raffaele, grazie di essere qui. También estamos esperando todavía a María José Sanz Sánchez del Basque Center for Climate Change, y moderará el encuentro Elisabetta Vignati del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. Buenas tardes, buonasera, Elisabetta. Gracias a todos los participantes por estar aquí con nosotros. Contamos con traducción simultánea, gracias a nuestra traductora Giada Guida, para disfrutar della traduzione simultanea. Per conoscere, per usare la traduzione simultanea dovete premere interpretazione, un simbolo che avete giù nello schermo, abajo del todo dice interpretación. Ahí creo que hay que apretar en inglés, ¿no? Me parece, si no me equivoco, lo voy a probar rápido. Bueno, si queréis escuchare español, se volete ascoltare in italiano dovete premere inglés o inglese. Credo che tutti hanno lo stesso, non lo so com'è. Doy la palabra al presidente de ASIERI, de la Asociación de Científicos en Italia, Científicos Españoles en Italia, Tomás Vega Fernández, al que agradezco por su colaboración y participación en la preparación de este evento. Te paso la palabra, Tomás. Gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, pues ASIERI, como ya habéis dicho antes, es una asociación de investigadores en la República Italiana. No somos estrictamente científicos, sino que también tenemos personas que trabajan en el área de humanidades, lo cual es una característica bastante singular en el contexto de otras asociaciones análogas en otros países, hechas también de españoles que se encuentran en el extranjero. Nosotros nos fundamos en 2016 y bueno, pues los motivos por los cuales hicimos esta asociación era pues crear una red de contactos con la que pudiéramos ayudarnos recíprocamente y ayudar a los que llegaban a Italia y estaban un poco perdidos en la legislación y la normativa italiana para trabajar aquí en Italia, para hacer actividad de investigación y de ciencia de quienes somos científicos. También nos hemos ocupado de hacer difusión de la ciencia en la sociedad en general, actividades de educación en las escuelas y en los institutos, de orientación profesional. Hemos organizado simposios, conferencias, clases magistrales, incluso conciertos y ciclos de cine. Y bueno, hemos hecho muchas cosas con las que nos hemos conocido recíprocamente y nos hemos
como decir, cimentado en una actividad de lo que se llama normalmente tercera misión aquí en Italia, es decir, de dar a conocer la actividad del investigador a la sociedad amplia. Y bueno, en los últimos tiempos nos estamos concentrando en discutir y promover eventos sobre la igualdad de género y contra la discriminación de la mujer en el ambiente científico. Y no es una discriminación evidente, pero sale a la luz cuando se comparan los números de investigadores y de investigadoras en el ambiente científico en particular. Y bien, ¿qué otras cosas puedo decir para no aburriros mucho? Pues que estamos muy contentos de hacer esta actividad, este ciclo de debates, que es una oportunidad más para hablar un poco del trabajo que hacen los técnicos, los científicos, los investigadores, pero también para entrar en contacto con el mundo de la toma de decisiones de los políticos, que muchas veces cuando tienen que afrontar algunos tipos de cuestiones, pues necesitan tener una base sólida de conocimiento para tomar decisiones que estén arraigadas en datos y en certezas, no solamente en lo que piensa cada hijo de vecino o las modas o las voces que se difunden muy fácilmente actualmente en las redes de comunicación. Y bueno, pues nosotros estamos muy interesados en profundizar en esta relación entre la actividad del profesional, del estudioso y la posibilidad de asesorar cómo se conecta con el mundo de la política, de las políticas y de las personas que al final tienen que tomar decisiones sobre qué hacer de frente a problemas que son nuevos y algunos son ya conocidos, pero otros son nuevos y todavía nos quedan muchos más nuevos problemas por afrontar en el futuro inmediato, en este mundo que cambia rápidamente. Muchas gracias por darnos la posibilidad de colaborar en este tipo de iniciativas. Gracias, director. Muchas gracias, director. Gracias, Tomás. Voy a tomar la palabra, que es un honor moderar la discusión, el debate de esta tarde, que, como he dicho, conecta la relación entre ciencia y política, el papel de los ciudadanos en un tema tan importante, que es tan importante para nuestra salud, que es la calidad del aire y en general el problema de la contaminación. Yo tendré el honor de presentar y de dialogar con nuestros invitados hoy, que se dividen en dos personas que se ocupan de la parte un poco más científica y otros dos cuyo trabajo es, en cambio, el de traducir luego en las acciones lo que se necesita, lo que hace falta para la salud de los ciudadanos. Lo que haremos en unos minutos, yo voy a introducirlos a cada uno de ellos y cada uno de ellos tendrá la oportunidad de darnos su mensaje, su intervención, y esto sirve también para activar una conversación con vosotros que nos escucháis, y os invito a escribir vuestras preguntas en el chat para que todos puedan verlas y para que yo pueda leerlas y hacerlas a los invitados. Como hemos dicho, es un tema muy importante para nuestra salud. La cuestión de la calidad del aire tiene muchos aspectos y la ciencia nos ayuda a comprender muchos de ellos y también a comprender cuáles son los procesos en común con otros departamentos del medio ambiente, entre ellos justamente la parte climática, el cambio climático, y también las políticas de la calidad del aire están vinculadas
a una serie de otras políticas y con nuestros invitados atajaremos también este tema. No voy a utilizar más tiempo para esta introducción y yo iré directamente a introducir a nuestros invitados hoy y dejarles la palabra. Voy a empezar por Adriana Pietrodangelo, que es investigadora en el CNR, en el Instituto de Contaminación del Aire. Es un experto nacional para grupos de trabajos europeos e internacionales y desde 2012 es coordinadora del grupo de trabajo Fuentes e Impacto Medioambiental de los Aerosoles de la Sociedad Italiana de Aerosoles. Ha colaborado con el Ministerio de la Transición Ecológica como asesora científica para las negociaciones de la Unión Europea sobre la calidad del aire. Su actividad de investigación se centra en la caracterización de las fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos y modelos estadísticos de source apportionment. Y también es autora de varias publicaciones en revistas científicas e internacionales. Dejaré a Adriana ahora la oportunidad de darnos su mensaje. Muchas gracias, Elisabetta, y gracias otra vez por la invitación a esta iniciativa tan interesante. Mi mensaje se basa mucho en la introducción que ya habéis hecho los organizadores. Yo, en mi formación cultural, también tengo un máster en comunicación de la ciencia, que luego no he desarrollado porque luego he tenido que trabajar, pero me ha dado la posibilidad de ver también un tercer aspecto fundamental que apoya esta temática de base de diálogo entre ciencia y política, que es la capacidad de escuchar del público general, del público no científico, porque la capacidad de escuchar es una intención, pero a menudo no, no se convierte en una adquisición de los temas y conceptos que la comunidad científica en su trabajo, no técnico, pero de divulgación, intenta transmitir al público. Hay muchas iniciativas y tuvimos muchos mejoramientos, como la Noche de los Investigadores, como espectáculos teatrales y de temas ambientales y científicos, pero todavía hay una respuesta limitada en nuestro público, como también los museos científicos, que hay muchos en Italia, pero muy pocos de ellos son modernos, en el sentido de que muy pocos permiten una experiencia directa del visitador a través de exhibiciones y juegos, por así decirlo, científicos, a través de los cuales es más fácil adquirir una información sobre conceptos que realmente son complejos. Entonces, mi mensaje está dirigido al mundo de la escuela porque creo que tiene un papel fundamental no solo en la formación básica y convencional de los estudiantes, sino en, un saber guiarlos hacia una familiaridad con la ciencia que tiene que verse en cada momento de nuestra vida diaria. Los enseñantes también no saben de tener a disposición las herramientas, herramientas informáticas, o sea, accesibles a todos. Entonces, con muy poco se podría hacer mucho. Yo hice unos ejemplos, por ejemplo, la iniciativa de Google del calculador de la huella de carbono de cada uno de nosotros, que permite calcular simplemente mirando los viajes en avión, cuánto se usa el automóvil, en media cuánto dióxido de carbono cada uno de nosotros emite. Son, son pocas cosas, pero son fundamentales para acercar a los chicos
al mundo de la ciencia. Entonces el mensaje, por lo que atañe por lo menos Italia, es crear un diálogo más estricto y más constante entre el mundo de la escuela y sobre todo de los educadores, de los profesores y las entidades de investigación. Un diálogo más directo que permita a los educadores adquirir una conciencia de herramientas que ya tienen a disposición, pero que no saben tener, y que permita también una progresión de utilizar ellos mismos como portadores de este mensaje de ciencia cercana a las personas, porque acerca de los chicos hay la familia, entonces la difusión de un mensaje de esta tipología a través de actividades didácticas y proyectos puede acercar a todos de la forma más natural posible a la ciencia como parte integrante de nuestra vida diaria. Muchas gracias, Adriana. Es un tema muy interesante y la comunicación de las personas y de los chicos, en primer lugar, es una clave en esta lucha que nos sirve para la comprensión y para ellos darse cuenta de que son actores en esto y no simplemente elementos pasivos de decisiones de otras personas. Exacto. Y ellos también tendrían luego enganchar las personas a su lado, porque también son los adultos que, por así decirlo, no vivieron un percurso educativo, que ahora sí se acerca mucho a la ciencia, pero hace años no lo era, que hay que sensibilizar, porque pensar la ciencia como algo cercano es la única forma para que la ciencia pueda afirmarse, pueda encontrar un hueco en la población. Y más allá de todas las herramientas legislativas y científicas que hay que aplicar, esto marca la diferencia en el hecho de que la población general nos pueda seguir. Gracias, Adriana. Invito siempre a todos vosotros a hacernos vuestras preguntas y sobre todo si queréis dirigirla en concreto a uno de nuestros invitados. Muchas gracias, Adriana. Ahora tengo el placer de introducir a Alfonso Gil Invernón. Entonces, vamos al lado de las autoridades del policy making. Es teniente alcalde y coordinador de las políticas de movilidad, medio ambiente, urbanismo, recalificación urbana y desarrollo sostenible del Ayuntamiento de Bilbao. Es presidente de la Comisión de Transporte, Movilidad Sostenible y Seguridad Vial de la Federación Española de Municipios y Provincias. Es vicepresidente de la Junta de la Red de Ciudades por la Bicicleta. En 2020 fue galardonado por la Dirección General de Viabilidad con la Medalla al Mérito por la Seguridad Vial por haber extendido el límite de 30 kilómetros horarios a toda la ciudad de Bilbao. Es presidente de la Sociedad Municipal Funicular de Artzanda. ¿Me puede decir usted cómo se pronuncia correctamente? Y también es miembro del Consorcio de Transporte de la Autoridad de Transporte del País Vasco y del Consejo de Políticas Públicas Locales y de la Comisión de los Gobiernos Locales del País Vasco. Le dejo la palabra a usted, Alfonso. Buenas tardes. Bueno, agradecer y felicitar por las jornadas, porque es verdad que mezclar política y ciencia no es habitual. Y yo les lanzo una pregunta. ¿Por qué? Si queremos acertar en la elaboración de las políticas públicas, necesitamos, hoy más que nunca, después del COVID, se ha demostrado que es necesaria la participación y la conjunción de ambos elementos. ¿Qué es lo que ha hecho Bilbao? Miren, Bilbao, por ejemplo, tiene una estrategia de movilidad de 15 años en la que queremos velar por la mejora de la salud de nuestros ciudadanos. Y para ello queremos una ciudad sin humos, sin ruidos y sin muertos por accidente de tráfico en nuestras calles. Y entonces, ¿qué es lo que queremos? Que nuestros ciudadanos vivan más y mejor. Y para eso necesitamos, para establecer estas estrategias, el concurso necesario
de los científicos, sí de los médicos, de los físicos, de los químicos, de aquellos que nos vinieron a decir cómo teníamos que hacer las cosas para tomar decisiones políticas valientes. Los ciudadanos de Bilbao son conscientes de que el cambio climático llegó. Miren, en el año 83, 1983, nuestra ciudad fue asolada por una ría que nos cruza. Ahí nos dimos cuenta de que no podíamos seguir creciendo como hasta ese momento. Y por eso teníamos que paliar los efectos adversos de ese cambio climático. Y para eso, por ejemplo, hemos hecho que nuestra flota de autobuses se electrifique, porque no queremos esos humos y esos ruidos. Los ruidos, por cierto, olvidados en las políticas públicas muchas veces, generan cardiopatías. Y esto no nos lo podemos permitir. El concepto partículas, PM10, PM2,5, yo soy de letras, pero he tenido que aprender que los PMs o los óxidos de nitrógeno, los SO2, los NO2, NOx, son elementos necesarios en nuestro lenguaje y necesarios de atajar en las calles. Por eso, créanme, nosotros hemos tenido a los científicos como grandes aliados. No puede ser de otra manera. No se pueden hacer las políticas públicas sin el reiterado y conveniente consejo de gente que sabe que para mejorar la calidad de vida de los entornos, los ecosistemas famosos, tenemos que implementar medidas certeras. No nos podemos equivocar. Esto pudo hacerse hace 30 años, hoy no. Bilbao, termino diciéndoles que lo que ha hecho es reinterpretarse, reinventarse. Nosotros tenemos un urbanismo denso y mixto. En un pequeño espacio de terreno vivimos, trabajamos y disfrutamos. Y por lo tanto, esto ha hecho que el 65% de los ciudadanos vayamos a pie, el 24% lo hagamos en transporte público y solo el 11% cojan el vehículo privado. Esto, que es un cambio de filosofía de movilidad de la ciudad, nos está llevando a un cambio de fisonomía. Lo que antes nos parecía imprescindible, hoy nos parece intrascendente. ¿Qué es lo que demanda el ciudadano? Ciudades más, permítanmelo, vivibles. Necesitamos vivir. Necesitamos el espacio público compartido como ese elemento que nos une y no que nos separa. Y por eso, de esta experiencia, de la estrategia de movilidad y de un urbanismo bien reinterpretado, hacemos que estemos hoy entre las ciudades con la mejor calidad y esperanza de vida del mundo. Me voy a quedar aquí, porque yo creo que lo importante está por venir en las preguntas. Muchas gracias. Grazie veramente tanto per Muchas gracias, Alfonso, por compartir esta experiencia y por llevar estos mensajes así importantes. Creo que tener ciudades donde estos planes realmente se actúan es súper importante, porque demuestra que se puede hacer, que tomar estas acciones para hacer la vida de los ciudadanos más saludables sí que es posible. Y gracias también por llevar este gran mensaje del papel de la ciencia. Yo soy científica, entonces lo valoro mucho, este reconocimiento, digamos, de poder utilizar lo que la ciencia ha podido comprender para traducirlo en acciones que vayan a la dirección justa y correcta. Muchas gracias. Vamos ahora a introducir Raffaele Del Giudice. Ahora vamos a Nápoles. Raffaele Del Giudice fue concejal del medio ambiente en el Ayuntamiento de Nápoles y teniente alcalde. También es presidente de Ente de Ámbito Napoli 1. Es miembro del Consejo Científico de la Hub Tecnológica Campania para el saneamiento del territorio y recuperación medioambiental de la región. Ha ocupado varios cargos
en la Asociación Legambiente. Ha recibido varias distinciones a lo largo de su carrera por su compromiso cívico y político, entre ellos el Premio Institucional Campano por su actividad constante en temas medioambientales. Te dejo la palabra ahora. Muchas gracias. Me alegro muchísimo de estar aquí con vosotros, porque esta tarde nos vamos a relacionar y creo que este es un concepto súper importante en la lucha a los contaminantes y de los cambios climáticos. En nuestra experiencia, la ciudad de Nápoles tiene una serie de peculiaridades, pero sobre todo es una ciudad que fue construida en los años pasados con una agresión muy fuerte al territorio, sin tener en cuenta lo que sería luego una urbanización muy agresiva que ha consumido el suelo de la ciudad. Entonces, los temas del conocimiento científico, y por eso este encuentro es fundamental, es muy importante, porque en este momento tan peculiar, que comparado a los años pasados, unas decisiones hay que hacerlas de forma más rápida que nunca, a menudo no se comprende. Hay una hostilidad hacia los políticos. Una de las cosas más negativas de este periodo es que la palabra, el término político, se identifica como algo negativo. ¿Cómo invertir esta tendencia? Pues con lo que hemos intentado hacer en Nápoles, o sea, una relación, una alianza entre política y ciencia. Hemos hecho proyectos con las universidades, por ejemplo, el proyecto Clarity, que está financiado por Horizon y pone en relación una serie de estudios de la universidad con un mapa, una idea de lo que podrá ocurrir en 2100 si no se toman acciones ahora. Obviamente todo esto ha llevado a una elaboración de un plan que es muy complejo, que viene de una herramienta que es el Pacto de los Alcaldes, que conecta de forma voluntaria las ciudades y conecta el así dicho plan para las acciones y la energía sostenible. Este plano se redactó con un apoyo científico de las universidades, con una dirección de mi concejal, y luego hemos transportado en la actividad práctica las decisiones que el Ayuntamiento de Nápoles tomó, como por ejemplo la prohibición de circulación del Euro 4, una medida que fue debatida mucho, porque la mayor dificultad es la de una recalificación del parque automovilístico y en una crisis económica que hay en las ciudades. Los ciudadanos siguen utilizando el vehículo privado, y con el COVID el vehículo privado también se ha convertido en sinónimo de seguridad.
Entonces, hemos tenido un aumento del utilizo del vehículo. No obstante, las intervenciones sobre los carriles bicis y los buses, pero el mensaje principal y fundamental es que hay que construir redes de conocimiento y una educación a las fuentes. Es un concepto muy importante que tiene mucho que ver con la lucha, la que yo mm, digo, eh, las acciones entre política, decisiones y ciudadanos, que son los fruitores de las decisiones. Cuando el ciudadano no tiene la herramienta para comprender que la fuente de la decisión es una fuente científica y no es una fuente que se toma en Internet de forma no controlada, con estudios no verificados, con los así dicho expertos de clic. Hay una gran contraposición, un gran contraste entre una herramienta legislativa comunal que tiene la fuente científica a su base y un estudio, y la hostilidad de una nueva opinión pública que se autoeduca, pero a través de fuentes absolutamente no científicas. Y esto es un problema. ¿Cómo se atajan? ¿Cómo se enfrentan? Con una formación difundida, intentando organizar encuentros y durante estos encuentros sobre el territorio donde explicamos y, y hemos hablado de los cambios climáticos que afectan las ciudades. Pero cuando el ciudadano, he hecho yo mismo un pequeño análisis, pero cuando el ciudadano lee la noticia del cambio climático, cuando ve la tele, piensa que esto es algo que pasa en otro planeta. No tiene la percepción que esto está relacionado con nuestro planeta, el planeta Tierra. Cuando luego en las redes sociales tiene que enfrentar otros eventos naturales, otras catástrofes naturales, luego se le echa la culpa al ayuntamiento de la ciudad. Guardando la notizia nel mass media tradizionale che è la TV, y es esto lo que pasa, que la percepción de lo que se ve en la tele y luego que luego se elabora, que está relacionando con nuestro propio territorio. Este elemento, en mi opinión, lo si affronta hay que atajarlo y hay que intentar mitigar a través de iniciativas que incluyan los estudiantes, las escuelas y el núcleo de los estudiantes, porque hay no comunicación entre los estudiantes y los profesores, porque en cuanto se acaban las 5 horas de escuela, no se atajan, no se enfrentan estos temas. Son temas que forman parte de categorías de personas que trabajan, pero el gran reto es la difusión del conocimiento como tema y patrimonio, como bien compartido, que tendría que ser la elaboración de las acciones que yo como ciudadano puedo hacer si mi legislador me
proporciona una herramienta científicamente elaborada. Muchas gracias, Raffaele. Seguramente hay similitudes con lo que han dicho otros invitados, que es este diálogo entre el ciudadano y los políticos y el problema de la comunicación y de la percepción, que es un problema bastante dramático. También has tocado un punto fundamental que abarca, por así decirlo, la conexión entre las políticas y los procedimientos y los problemas que son la calidad del aire y el cambio climático. Y de hecho, el Pacto de los Alcaldes proporciona una buena plataforma para ello. También aquí estamos desarrollando la oportunidad de utilizar las mismas herramientas para ver el impacto sobre la calidad del aire. Gracias a todos y ahora os invito a hacer preguntas. Si tenéis curiosidades o cualquier cosa os ocurra en este momento, si queréis. Giovanna, yo veo una pregunta. Si quieres hacerla tú. Sì, posso porla io. Grazie. Allora, pochi giorni fa si sono riuniti i grandi della Hace unos Terra, días se reunieron tra l'altro dei los grandes de la Tierra para debatir de los grandes problemas ambientales, los cambios climáticos, etcétera. Y me parece que todo se concluyó con nada. ¿Qué os opináis de estas no conclusiones, los científicos y los políticos que en cambio están ocupados en la vida diaria en un papel que les quiere más cerca a los ciudadanos a los cuales hay que responder? ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo mismo. Y os de eso, Podemos esperar, pero no debemos esperar. Yo quiero hacer mío aquello de piensa en global, pero actúa en local. Y es verdad que Europa y el mundo se pueden construir desde arriba hacia abajo o desde abajo hacia arriba. Los ayuntamientos somos esa sala de urgencias de un centro de salud. Necesitamos actuar y actuar de manera rápida. Si entre todos y cada uno de nosotros, en nuestro espacio de gobernanza, vamos actuando y tomando decisiones para mejorar, esto inexorablemente nos va a llevar a avanzar. Es muy importante que se tomen decisiones en estas cumbres y se vayan poniendo el final a algunas políticas de desarrollismo que están basadas en energías contaminantes que nos pueden llevar al desastre. Pero, por desgracia, no podemos esperar. Tenemos que tomar decisiones ya y tenemos que hacerlo de una manera rápida, porque nuestras costas siguen subiendo su nivel del mar. Nuestros efectos adversos los vemos, los padece nuestra gente. Por lo tanto, actuemos ya. Y es verdad, y termino, que vemos estas cumbres con cierta frustración, porque los acuerdos se difieren cada día más y las expectativas, por desgracia, se desvanecen cuando se habla de ver un horizonte más despejado y lo que vemos precisamente es que el horizonte se empaña y está más nublado. Muchas gracias. muchas gracias por la pregunta, Giovanna, y por la respuesta, Alfonso. Tengo yo unas preguntas. Hemos hablado del aspecto del policy making, lo que está pasando en Glasgow.
Voy a hacer la pregunta a los científicos, en concreto a Adriana, si es posible explicar de forma mejor cuáles son las características comunes entre la contaminación del aire y el cambio climático, las características que pueden favorecer una lucha eficaz para las dos. Muchas gracias por la pregunta que abre un mundo entero. Digamos que la primera característica común es la origen común. Cambios climáticos, los cambios climáticos son principalmente, están provocados por el calentamiento global progresivo. Responsables principales del calentamiento global son los gases de efecto invernadero, como todos sabemos, y lo que tiene en común con la contaminación del aire es que los gases invernaderos están emitidos de las mismas fuentes, o sea, de los mismos procesos vinculados a la actividad del ser humano, y así como los principales contaminantes del aire. Entonces, el primer factor es la gestión de las fuentes de emisiones. Y esto se podría traducir en una cantidad de aspectos tanto desde el punto de vista tecnológico como legislativo y económico. Desde una perspectiva tecnológica, desarrollando sistemas tecnológicos capaces de Existen también sistemas muy eficaces, pero no tanto como para capturar la fracción de gases, como por ejemplo el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Otro aspecto es limitar la actividad de las fuentes. Y esto obviamente es extremadamente complicado a nivel industrial, o sea, de los grandes emitidores, porque hay intereses económicos y políticos que apoyan los equilibrios o desequilibrios del planeta. Como decía la persona que hizo la pregunta, se han tomado muy pocas decisiones eficaces. Se puede actuar también a nivel, digamos, más cercano a nosotros en la limitación del impacto de las fuentes, porque fuentes no industriales, pero que forman parte de nuestra vida diaria, son obviamente el tráfico, entonces las emisiones de vehículos, son las combustiones, son también todas las actividades de edilicia que están entre los principales emisores de gases seras. Yo creo que cuenta por un 40% de los emisores de gas de efecto invernadero. Y no solo ellos, porque no solo hablamos de gases, pero también hay otros contaminantes del aire, por ejemplo, entre las componentes del material particulado, que es un contaminante mixto incluye muchas partículas, las partículas que se emiten por los procesos de combustión, entonces en los vehículos y el calentamiento, son partículas que pueden entretener el calor y se consideran contaminantes de efecto invernadero, aunque no son gases, sino partículas. En esto también las políticas locales pueden hacer mucho, aunque la política local no puede hacer mucho donde hace falta la intervención por parte de organizaciones internacionales. Y otra cosa
que podríamos hacer es la reforestación, porque el tejido vegetal, aparte de tener capacidad de reabsorbir el dióxido de carbono, puede también entretener otros contaminantes del aire. Hay muchos estudios que demuestran la capacidad del tejido de las ollas de capturar los contaminantes. Está demostrado que la reforestación a nivel local ayuda a la contaminación del aire. A nivel global es fundamental porque estamos destruyendo los recursos forestales del planeta con las consecuencias que todos podemos ver. Entonces sí hay acciones que se pueden tomar a nivel local, esperando que los equilibrios internacionales vayan cada vez más hacia un mantenimiento de los compromisos. Veo otra pregunta aquí de Susana Grimaldo. Si quiere hacerla usted, la pregunta directamente. A ver. Ok, prego. Un momento. Vale, muy bien, perdón. Prego. Vale, buenas tardes y enhorabuena por esta conferencia que la verdad pienso que sea muy interesante, ¿no? Para todas las generaciones. A propósito de esta pregunta que estoy haciendo, más que una pregunta es una reflexión. Es una reflexión, ¿ok? En la que yo veo que en realidad es la generación de los jóvenes la que en realidad es activa, ¿no? Porque están luchando por su futuro. En cambio, nosotros, es una generación como padres de ellos, de esta generación, hemos sido siempre más pasivos y hemos sido sujetos más de consumismo excesivo, por lo que las industrias y todo ha sido un momento también de contaminación y hemos llegado a lo que hemos llegado. Y ahora son nuestros hijos que nos están educando a nosotros. O sea, esto más que nada es una reflexión, ¿no? Para entender que a lo mejor también es un modo de actuar que hemos tenido nuestra generación respecto a las generaciones de ahora. Nosotros no veíamos el problema, en cambio nuestros hijos lo ven y claro, tienen que luchar. Ahora también con Greta, que tienen como líder, ¿no? Que ha sido ella, que en realidad es interesante. Nosotros vemos que nuestros hijos son ellos los que nos educan a nosotros. Nosotros antes nunca hemos tenido estos problemas. Y entonces, más que nada, es una reflexión, ¿no? En este sentido. Sí. Gracias. Questo è veramente... Muchas gracias, Susana. Esto realmente es muy importante. Sigo leyendo aquí en el chat. Tenemos una pregunta de Covadonga. No sé si quieres hacerla tú. Gracias, Elisabetta. Gracias, Elisabetta. La leo en español. De todas formas, así quizás Alfonso Gil puede, porque la he escrito ya diciendo qué piensan los invitados en plural, que haría falta para que sea en España o en Italia, a las dos partes, en Italia o España, se pueda desarrollar, y escribo a nivel local o regional, porque a veces, bueno, pues algún tipo de medida, ustedes lo sabrán mejor, es difícil a nivel local, sin embargo, en una mancomunidad se puede hacer mejor. Para tener un modelo de colaboración, pero que sea más estructurado. Conozco y con placer he visto cómo Bilbao ha ido cambiando, como otras ciudades en el País Vasco. Vitoria ha sido pionera también de cambios en este sentido, pero no sé si hay un plan, lo desconozco, en España y también en Italia.
Gracias. Muy bien, yo decirle que yo presido la Comisión de Transportes, Movilidad Sostenible y Seguridad Vial de la Federación Española de Municipios y Provincias. En España hay una conciencia muy extendida de que la fiesta tal y como la teníamos se ha acabado. Hay que cambiar. Y hay elementos que nos ayudan. Yo suelo contar, la gente se lo toma en bromas. Yo cuando tuve 18 años me eché novia y me eché coche. Mi hijo con 24 no le conozco pareja y no quiere coche. Las cosas han cambiado en positivo también. Ahora bien, en España se ha aprobado hace poco una ley de cambio climático y transición energética que nos ha puesto a todos un rumbo, un horizonte, y es establecer zonas de bajas emisiones en nuestras ciudades. Y esto va en la línea de lo que yo les decía, y es un compromiso en el que todas las ciudades estamos avanzando. Es verdad que después de la etapa del COVID, y hay otra lección que tenemos que aprender, mientras la humanidad sufría en confinamiento, la naturaleza se recuperaba y veíamos como animales entraban en nuestras ciudades. Lo cual quiere decir que no podemos seguir creciendo como lo hacíamos. Y es cierto lo que usted dice, que hay ciudades que han hecho más que otras, pero o el crecimiento regional o nacional es homogéneo y me va a permitir europeo es homogéneo, o no contribuiremos a que esa vieja Europa sea el horizonte en el que el mundo se pueda ver. Por lo tanto, unamos esfuerzos y el objetivo lo conseguiremos. Muchas gracias. Grazie. Muchas gracias. Si puedo añadir algo. El tema es que nosotros somos la generación del protocolo de Kioto. Un cuento que ha quedado un cuento. Hay una dificultad en la construcción de un conocimiento, de una conciencia. Sí, hay iniciativas útiles, pero habría que modificar, por ejemplo, la ley de los bilancios de los ayuntamientos. Plantar un árbol es un coste, mientras sería una inversión. Este ejemplo es para decir cómo una política europea tendría que uniformar las inversiones para la reducción de los contaminantes. Atención, las inversiones no llegan a las ciudades. Cuando se habla de fondos europeos, luego se olvida que para acceder a esos fondos hay necesidad de una estructura burocrática y de dirigentes dentro de los ayuntamientos de las ciudades que no tenemos. Hay una reacción que hay que desmontar. Y o sea que el dinero no se gasta bien. Y no estoy de acuerdo. Yo creo que los fondos, los financiamientos para la investigación en Italia no son suficientes. Y estoy convencido de que si no se desbloquean la introducción de nuevas herramientas legislativas para consentir a los ayuntamientos de eliminar unas leyes que pesan sobre las decisiones que tomamos y hacer protocolos con las universidades de forma tal que los financiamientos se puedan utilizar por las universidades y los ayuntamientos juntos. Esto es la clave, según mi experiencia. Y los jóvenes hoy en día están tomando en su mano un aspecto estético de la contaminación.
los movimientos Freedom for Future representan un aspecto estético en el sentido noble del término, pero las decisiones no están en sus manos. Se convierte en una voz que no se escucha, mientras las decisiones siguen vinculadas a la salvaguardia de los equilibrios económicos entre países desarrollados que contaminan y países que se están desarrollando que quieren alcanzar esos niveles. ¿Cómo se ataja esto? Devolviendo a las ciudades capacidad de acceder a fondos. Por poner un ejemplo, un Aerofighter, un avión Aerofighter cuesta 100 millones de euros. Para comprar un tren para la metro española, entre otras cosas, hemos tenido que esperar 10 años para tener 40 millones. El tema de las medidas que las ciudades tienen que apoyar para pasar a una economía circular, porque seguimos en la economía lineal. Estas herramientas tan útiles que todos nosotros tenemos todavía no se han modificado. No estamos hablando de modificar los sistemas de producción. Los sistemas de producción no hay ninguna intervención que una ciudad pueda hacer para constrenger a poner filtros que puedan dar una respuesta. Entonces hay que encontrar herramientas para que los fondos lleguen prohibir la circulación de vehículos diésel fue muy fuerte, pero no se comprendió y no se aceptó. Porque las personas me decían, pero si han reenviado las decisiones, ¿eres tú el que quiere salvar el mundo? Este es el gran daño de Glasgow. Gracias también, Rafael, por esta intervención, esta respuesta. Es muy interesante ver las diferencias entre las ciudades. Yo tengo ahora una pregunta para Alfonso acerca de las dificultades en el conseguimiento de estos fondos. Entonces, la dificultad de la ciudad de ser un actor real en este cambio. ¿Es igual en España o desde el punto de vista de los fondos es distinta la cosa? Bueno, ahora mismo estamos en un proceso de evaluación por parte del Ministerio, en este caso, de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el que estamos en un procedimiento de concurrencia competitiva. Estamos compitiendo las ciudades con proyectos para cambiar las estructuras socioeconómicas de nuestra ciudad, evolucionando hacia energías limpias. No es fácil porque competimos muchas ciudades, los proyectos van enfocados a ciudades de mayores de 20.000 habitantes, pero estamos 1.500 millones de euros serán destinados a que mejoremos la calidad de nuestro aire, entre otras consideraciones. Y es cierto que no será fácil, tendremos que competir, pero tenemos una oportunidad de avanzar y transformar muchas estructuras que actualmente se van quedando obsoletas en las ciudades y que nos van a transportar a una nueva realidad.
en las formas de concebir el modelo de ciudad y también en la transformación del modelo de vida ciudadana. Antes decían ustedes una cosa muy importante. Yo creo en la política valiente que hace mucha pedagogía para que el ciudadano transforme individualmente su patrón de vida. Porque muchas veces tengo la sensación de que creemos que el ciudadano es un elemento que nos ayuda y a veces no es así. Como ustedes saben, cambiar el patrón de comportamiento del ciudadano suele tener un efecto de reacción. Y por eso tenemos que seducir, en el mejor y estricto sentido de la palabra, para que nos acompañe de manera individual, cambiando patrones de comportamiento que son negativos para el conjunto. Hablaba antes Rafael de cómo el ciudadano ha vuelto al coche. Y tenemos que trasladar la idea de que el transporte colectivo es una apuesta colectiva que nos ayuda a mejorar la calidad de vida de todos. Con el comportamiento individual provocamos un cambio colectivo que mejora nuestra vida. Por eso, mucha pedagogía, y decía Adriana antes, mucha comunicación bien hecha, y eso tiene que estar soportado por criterios científicos que son incuestionables. Como decía Rafael, la política es cuestionable, nos cuestionan, estamos permanentemente cuestionados, casi tenemos que estar permanentemente pidiendo perdón. Pero cuando los argumentos están apoyados por la ciencia, son argumentos incontrovertibles, no son rebatibles, y por lo tanto el ciudadano los asume como suyos. Grazie, grazie, grazie a tutti. Muchas gracias a todos. Ya son las 7. Os pregunto si, no sé si tenéis otras preguntas. Si no, yo diría que hemos tocado puntos muy interesantes en el debate de hoy y tener la experiencia de alguien que vive realmente la dificultad de la comunicación entre las varias partes en su vida diaria es realmente súper importante. Y desde vuestras experiencias se nota de que la clave es la comunicación y sobre todo la comprensión entre ciencia y política, lo que necesita la política y lo que necesita y lo que la ciencia puede dar. Aunque no siempre el diálogo es tan fácil y también la comunicación con los ciudadanos, porque son ellos los que van a actuar, pero también los que necesitan que se tomen acciones y este también es un elemento muy importante. Y luego tenemos también el papel de la política en la toma de decisión. Es un papel, que tiene, que no siempre se acepta, no siempre es fácil, pero son decisiones que hay que tomar. Nosotros, como hemos dicho, esperamos a que nos digan lo que se hará y las decisiones que se tomarán. Y también el papel de la ciencia, por supuesto. No fácil desde nuestro punto de vista, porque en cualquier caso somos nosotros los que intentan comprender los fundamentos sobre los cuales basar nuestras acciones. Entonces también este papel es muy importante. Os doy la gracia del profundo de mi corazón. Ha sido un placer enorme y un privilegio también estar aquí con vosotros como moderadora de esta sesión. Gracias también a los que han participado por vuestras preguntas y por vuestro interés y le devuelvo la palabra al director ahora. Gracias por la moderación y gracias a Rafael del Giudice, Alfonso Gil, Adriana Pietrangelo, también por vuestras contribuciones y también a María José Sanz. Ha sido muy interesante, podríamos continuar mucho tiempo, mucho rato viendo aspectos concretos, pero a mí me ha gustado mucho también ver ese juego entre la política y la ciencia, cómo se manifiesta en estos
asuntos que no son teóricos, ni son solo de los científicos ni de los políticos, sino de todos los ciudadanos. Muchísimas gracias y les recuerdo que el próximo encuentro, el último de este ciclo, lo organizará el Instituto Cervantes de Palermo y será el 23 de noviembre a las 18 horas como hoy, a las 6 de la tarde, y se hablará de biodiversidad y fondos marinos. Nada más, buonasera a tutti, buenas tardes, gracias, abrazos hacia Bilbao y hacia todos los que estáis en Nápoles y en Italia. Gracias de corazón en nombre de todo el Instituto Cervantes y de los que nos hemos podido informar y escuchar esta tarde. Muchas gracias. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Grazie, arrivederci, grazie a voi. Grazie. Piacere, grazie.